Me llamo Alberto Vázquez y tengo 68 años. Hace poco más de 2 años, mi yerno tuvo el atrevimiento de sugerirme que abandonara la fantasía de considerarme dueño de mi propia compañía. Lo que ese joven ignoraba completamente era que durante décadas había estado tejiendo una red de seguridad financiera que cambiaría el destino de todos. Nosotros para siempre. Permíteme pintarte el cuadro completo. Tras dedicar 35 años a construir mi negocio de distribución alimentaria, comenzando literalmente desde la nada, mi yerno Sebastián se apareció en mi despacho una tarde de viernes y decidió informarme que había llegado el momento de que me retirara. Según él, tanto él como mi hija Mónica estaban listos para modernizar toda la operación. Así, sin anestesia, como si yo fuera simplemente un trabajador envejecido que había perdido su utilidad. Don Alberto me expresó con esa sonrisa manufacturada que empleaba cuando deseaba obtener algo. Considero que ha llegado la hora de que disfrute de su merecido descanso. Esta empresa requiere perspectivas nuevas, conceptos innovadores. Perspectivas nuevas. Esas 2 palabras me atravesaron con más intensidad que cuando me fracturé las costillas hace una década mientras cargaba mercancía para mantener a flote precisamente esa misma compañía que ahora él ambicionaba controlar. Pero aquí es donde la trama se vuelve fascinante. Nunca le mencioné a Sebastián sobre los inmuebles comerciales que adquirí hace 15 años en distintas regiones del país, propiedades que actualmente poseen un valor considerable debido a su ubicación en zonas comerciales estratégicas. Tampoco tenía conocimiento de las inversiones que realicé en el extranjero, capital que transferí discretamente durante años para salvaguardar el patrimonio que había construido. Mientras él me exponía sus razones sobre por qué debía apartarme de mi propia empresa, yo lo observaba pensando: «Jovencito, realmente no tienes la menor idea de lo que acabas de desencadenar». Esa noche, sentado en el escritorio donde había rubricado miles de documentos comerciales, donde había derramado lágrimas cuando falleció mi esposa Elena, donde había brindado por cada triunfo de mi hija Mónica, tomé una determinación que transformaría radicalmente el rumbo de todos nosotros. No iba a batallar por mantenerme en un sitio donde evidentemente sobraba. No iba a rogar por el respeto que merecía en mi propia compañía. Y definitivamente no iba a permitir que mi yerno descubriera demasiado tarde qué era exactamente lo que había perdido con su arrogancia. Para comprender cabalmente cómo llegué a este punto crítico, necesito llevarte al inicio de mi trayectoria, cuando aún no era el empresario exitoso que mi yerno quería jubilar forzosamente. Mi historia no comenzó en la abundancia. Arribé a esta ciudad hace 40 años junto a Elena, recién matrimoniados, portando únicamente 500 pesos en el bolsillo y montañas de esperanza en el corazón. Conseguí empleo como operario en una pequeña distribuidora, donde mis jornadas comenzaban a las 5 de la madrugada y culminaban a las 6 de la tarde, cargando cajas que parecían pesar toneladas. Elena contribuía a nuestra economía trabajando como asistente administrativa en un despacho contable. Cada peso que ganábamos era valioso. Los fines de semana, yo trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica textil, porque cada ingreso adicional nos acercaba más a nuestros sueños. Una vivienda propia, formar una familia, establecer nuestro negocio independiente. Cuando nació Mónica, yo ya había comenzado a comprender los entresijos del negocio de distribución. Observaba oportunidades que mi empleador desaprovechaba sistemáticamente, clientes que se perdían por falta de seguimiento, productos que podrían comercializarse mejor con estrategias diferentes. Elena solía decirme: «Alberto,
Tienes una visión especial para este rubro. Algún día tendrás tu propia empresa. Ella tenía absoluta razón. Permanecí como empleado durante 8 años completos, absorbiendo cada detalle del negocio como una esponja. Aprendí a negociar con proveedores, a cultivar relaciones con clientes, a administrar inventarios eficientemente, a hacer que las cifras cerraran positivamente mes tras mes. Mientras otros trabajadores se lamentaban de sus circunstancias o llegaban con retraso, yo estudiaba meticulosamente cada movimiento, cada decisión estratégica, cada error que se cometía. Cuando finalmente acumulé suficiente capital para el inicio, renuncié e inauguré mi propia distribuidora. Los comienzos fueron increíblemente modestos. Solo yo, una camioneta prestada y 2 clientes que habían decidido depositar su confianza en mí. Elena manejaba toda la contabilidad en nuestra mesa de cocina. Mónica, que apenas contaba 8 años, me asistía adhiriendo etiquetas en los paquetes después de sus clases. «Papá, cuando crezca voy a trabajar contigo», me expresaba con esos ojos brillantes de ilusión. «Por supuesto, mi amor. Esta empresa será tuya algún día», le respondía con absoluta convicción. Los primeros años fueron extremadamente desafiantes. Competir contra empresas consolidadas, obtener líneas de crédito siendo un recién llegado, persuadir a proveedores de que nos suministraran mercancías sin garantías sólidas. Pero gradualmente fuimos expandiéndonos. Primer año, 3 empleados. Segundo año, 6 colaboradores. Tercer año, oficinas propias. Cuarto año, 2 vehículos de reparto. Así, escalón por escalón, construí lo que eventualmente se convertiría en una empresa que factura millones anualmente. Mónica creció siendo testigo de todo ese esfuerzo titánico. A los 15 años ya comprendía mejor los mecanismos del negocio que muchos empleados adultos. Durante las vacaciones de verano colaboraba conmigo. Aprendía a elaborar facturas, atendía comunicaciones telefónicas, organizaba el almacén. Era mi heredera natural, mi sucesora designada. Elena falleció cuando Mónica tenía 23 años. Fue un infarto fulminante que nos tomó completamente desprevenidos. Un martes por la mañana se levantó temprano para prepararme el desayuno, como había hecho religiosamente todos los días de nuestro matrimonio, y se desplomó súbitamente en la cocina. Aquellos fueron los meses más oscuros y desolados de mi existencia. Continuar adelante con la empresa sin Elena, quien había sido mi socia y consejera en cada decisión trascendental, parecía una tarea imposible. Mónica fue quien me ayudó a emerger de ese abismo de dolor. «Papá, mamá desearía que continuaras adelante. Ella confiaba en ti más que nadie en el mundo», me recordaba constantemente. Y así lo hice. Seguí construyendo, seguí expandiéndome, pensando siempre en el día en que le transferiría todo a Mónica. Cada contrato que firmaba, cada decisión estratégica que tomaba, estaba diseñada pensando en su futuro. Cuando Mónica cumplió 26 años, conoció a Sebastián en una convención de negocios. Él era contador público, proveniente de una familia de clase media. Aparentaba ser un muchacho trabajador y con ambiciones claras. Me lo presentó formalmente en casa durante un almuerzo dominical. «Papá, quiero que conozcas a Sebastián. Es extraordinariamente inteligente. Se graduó de una universidad privada prestigiosa y tiene numerosas ideas para optimizar empresas». Inicialmente, Sebastián me generó una impresión favorable. Se expresaba articuladamente. Dominaba los números con facilidad. Presentaba conceptos interesantes sobre mejoramiento de procesos operativos. Don Alberto,
Su empresa posee un potencial extraordinario. Con determinados ajustes tecnológicos y estratégicos, podría multiplicar su facturación exponencialmente. Me comentaba con aparente conocimiento. Me agradó que no vinieras simplemente a adular, sino que analizara el negocio con aparente seriedad profesional. Se casaron 2 años más tarde en una ceremonia hermosa, celebrada en el club social de la ciudad. Yo financié todos los gastos con genuino placer. Invité a clientes importantes, proveedores de confianza, todos nuestros empleados, la familia completa. Me sentía orgulloso de mi yerno, el contador profesional. Observen qué muchacho tan brillante eligió mi hija. Le comentaba a todos los invitados. Será un complemento extraordinario para nuestra empresa familiar. Al principio, cuando Sebastián comenzó a integrarse en la empresa, todo parecía funcionar perfectamente. Él se encargaba de la administración financiera y contable. Yo continuaba manejando las ventas y cultivando las relaciones comerciales. Mónica coordinaba toda la logística operativa. Parecía el equipo perfecto que siempre había imaginado. Pero gradualmente, las cosas comenzaron a transformarse de maneras que inicialmente no percibí con claridad. Sebastián empezó a realizar comentarios sutiles sobre mis metodologías de trabajo. Don Alberto, esa manera de relacionarse con los proveedores está algo anticuada. O, don Alberto, los clientes contemporáneos esperan un trato más profesional, menos personalizado. Al principio consideré positivo tener perspectivas diferentes, que podíamos fusionar mi experiencia con sus conocimientos modernos. Pero posteriormente comenzó a cuestionar mis decisiones delante del personal. Cuando yo tomaba una determinación, él intervenía diciendo: «Aguarde un momento, don Alberto. Analicemos minuciosamente los números antes de proceder». «Oh, don Alberto, deberíamos consultar esto con el departamento contable antes de continuar». Él era el departamento contable. Los empleados empezaron a confundirse sobre la cadena de mando. ¿A quién debían obedecer realmente? ¿Al fundador de la empresa o al yerno que progresivamente hablaba como si fuera el verdadero director? Mónica, quien previamente siempre me consultaba cada decisión, comenzó a tomar determinaciones conjuntamente con Sebastián, sin siquiera preguntarme mi opinión. «Papá, Sebastián dice que este método es más eficiente. Tú puedes concentrarte en la planificación estratégica», me decía, como si yo fuera un asesor externo en mi propia compañía. Un día llegué a las oficinas y descubrí que habían reemplazado completamente todo el sistema de facturación sin consultarme previamente. «Es más moderno. Don Alberto», me explicó Sebastián con condescendencia, «se adaptará rápidamente. La tecnología representa el futuro». En otra ocasión descubrí que habían despedido a Ramón, mi encargado de almacén, que llevaba 15 años trabajando conmigo. Era poco productivo, don Alberto. Contraté a alguien más joven y eficiente, me informó Sebastián, como si fuera una decisión ordinaria. Ramón había sido como un hermano para mí. Había crecido junto a la empresa. Conocía personalmente cada cliente, cada producto, cada detalle operativo. Pero ahora simplemente era poco productivo. Los cambios se aceleraron dramáticamente. Nuevos empleados que no me conocían ni respetaban mi trayectoria. Procedimientos novedosos que yo no comprendía. Clientes nuevos que interactuaban más con Sebastián que conmigo. Mi propia empresa se estaba volviendo irreconocible, ajena. Cuando manifesté mis preocupaciones a Mónica, ella me respondió: «Papá, necesitas adaptarte a los tiempos modernos. Sebastián está actualizando toda la operación.
Es por el beneficio de la empresa. Por el beneficio de la empresa que yo había construido desde los cimientos. Las reuniones familiares también se transformaron completamente. Anteriormente conversábamos sobre diversos temas: familia, recuerdos compartidos, planes futuros. Ahora Sebastián invariablemente dirigía toda conversación hacia el trabajo, hacia sus ideas innovadoras, hacia lo que necesitaba modificarse en la empresa. Don Alberto, tengo un plan de expansión extraordinariamente interesante. Oh, don Alberto, considero que deberíamos diversificar nuestro catálogo de productos. Siempre se expresaba como si él fuera la mente maestra detrás de cada decisión trascendental, como si mis 35 años de experiencia práctica fueran simplemente antiguallas obsoletas que debían superarse. Durante un almuerzo familiar dominical, Sebastián pronunció algo que me heló la sangre completamente. La empresa está atravesando un momento de transición generacional. Es natural que los fundadores cedan espacio para permitir el ingreso de nueva administración. Transición generacional. Fundadores que ceden espacio. ¿Desde cuándo yo era el fundador que debía apartarse de mi propia creación? Mónica asintió en acuerdo. Sebastián tiene razón, papá. Tú ya cumpliste tu etapa. Ahora corresponde que nosotros asumamos el liderazgo. Esa noche no pude conciliar el sueño. Mi etapa. ¿Ya había cumplido mi etapa en la empresa que construí cliente por cliente, trabajando 18 horas diarias durante décadas? Los siguientes meses fueron una pesadilla silenciosa. Cada día llegaba a mi oficina sintiendo que estaba completamente de más, que sobraba. Los empleados nuevos no me consultaban absolutamente nada. Acudían directamente con Sebastián. Los proveedores comenzaron a comunicarse con Sebastián en lugar de contactarme. Los clientes importantes sostenían reuniones con él, no conmigo. Me había convertido en una especie de presidente honorario decorativo en mi propia empresa. Poseía el título impresionante, pero carecía completamente del poder real. Cuando cumplí 67 años, organizaron una celebración en las instalaciones de la empresa. Sebastián pronunció un discurso hermoso sobre mi trayectoria, sobre cómo había construido todo desde la nada, sobre mi significado para la compañía. Hablaba de mí como si ya estuviera fallecido, como si mi tiempo ya hubiera concluido definitivamente. Don Alberto ha sido el fundador visionario que estableció las bases fundamentales de lo que somos actualmente. Expresaba con solemnidad. Ahora corresponde que la siguiente generación continúe su legado. Su legado. Como si yo ya fuera exclusivamente parte del pasado histórico. Esa noche, sentado en mi casa vacía, comprendí que había perdido el control absoluto de mi propia existencia. La empresa, que constituía mi razón primordial de existir, se había vuelto completamente ajena. Mi hija, quien había sido mi orgullo supremo, ahora escuchaba más a su esposo que a su propio padre. El yerno que había recibido como un hijo, ahora me consideraba un obstáculo inconveniente. Pero ellos ignoraban algo extraordinariamente importante. No sabían que durante todos estos años, mientras creían conocer completamente mi situación, yo había estado tomando precauciones estratégicas. No sabían sobre las propiedades que había adquirido en diferentes ciudades, las inversiones que había realizado en el extranjero, las cuentas bancarias que mantenía en otros países. No sabían que había estado preparándome meticulosamente para un día exactamente como este. Y ese día, finalmente, había arribado. Antes de relatarte sobre ese viernes fatídico que cambió todo, necesitas comprender cómo llegué a acumular tanto capital oculto.
No fue suerte ni casualidad, fue planificación meticulosa y disciplinada. Cuando inicié mi distribuidora, conocí a un contador experimentado llamado Don Esteban, quien me brindó el consejo más valioso de mi vida entera. Alberto, me expresó un día mientras tomábamos café en mi modesta oficina. El problema fundamental de los empresarios pequeños es que colocan todos sus recursos en una única canasta. Si algo adverso sucede con tu empresa, pierdes absolutamente todo. Tenía absoluta razón. Por esa razón comencé a diversificar desde muy temprano. Cada mes apartaba religiosamente el 10% de las ganancias para inversiones separadas de la empresa. Inicialmente, adquiría terrenos económicos en las periferias de diferentes ciudades, terrenos que nadie deseaba en aquel momento, pero que yo visualizaba con potencial futuro considerable. Posteriormente comencé a estudiar exhaustivamente el mercado inmobiliario comercial. Me levantaba a las 5 de la madrugada para leer publicaciones especializadas, para comprender tendencias emergentes, para aprender sobre desarrollo urbano. Los fines de semana viajaba a otras ciudades, caminaba extensamente por los centros comerciales, estudiaba dónde se estaban expandiendo las zonas comerciales, dónde necesitarían más locales en el futuro. Elena pensaba que me había vuelto obsesivo. Alberto, ¿para qué tanto estudio si ya tienes la distribuidora funcionando satisfactoriamente? Mujer, le explicaba, quiero que cuando Mónica herede todo esto, no herede solamente una empresa, sino un patrimonio completo que la proteja toda su vida. También comencé a establecer contactos con empresarios de otros países que venían a adquirir productos argentinos. Así conocí a Giuseppe, un italiano que manejaba negocios de importación. Alberto me sugirió después de varios años de colaboración comercial: ¿por qué no inviertes algunos recursos en Europa? Con la inflación que tienen aquí, tu dinero se protegerá considerablemente mejor en el extranjero. Fue así como comencé a transferir dinero a cuentas en Italia, posteriormente en España, después en Uruguay. Pequeñas sumas que inicialmente parecían insignificantes, pero que con el tiempo y los intereses compuestos se fueron multiplicando exponencialmente. Cuando Elena enfermó gravemente, consideré repatriar todo ese dinero para financiar los mejores tratamientos médicos disponibles. Pero ella me dijo: «No, Alberto, yo voy a recuperarme con lo que tenemos aquí. Ese dinero es para el futuro de Mónica». Elena falleció sin saber que habíamos acumulado suficiente como para adquirir 10 empresas como la nuestra. Murió pensando que éramos una familia de clase media que había administrado bien sus recursos. Después de su fallecimiento, continué invirtiendo, pero ya no con la misma alegría. Era más una costumbre arraigada, una forma de mantenerme ocupado mentalmente. Cuando Sebastián comenzó a trabajar conmigo, estuve tentado varias veces de informarle sobre las inversiones. Este muchacho entiende de números y finanzas. Tal vez pueda asistirme en administrar mejor todo esto, pensaba. Pero algo me detenía consistentemente. Quizás era intuición, tal vez prudencia natural. Un día escuché accidentalmente una conversación telefónica que me hizo desconfiar profundamente. Sebastián conversaba con un amigo. Sí, el viejo tiene una empresa que funciona adecuadamente, pero vive con extrema austeridad. No se permite ningún lujo. Seguramente tiene bastante dinero guardado en algún sitio. Esa conversación me convenció de que era preferible mantener silencio absoluto, y menos mal que así lo hice. Después de que se marcharon, permanecí solo en mi oficina, contemplando los gráficos que había dejado el consultor.
Números, proyecciones financieras, análisis de costo-beneficio. Todo muy profesional, todo muy moderno, todo absolutamente frío. Nada que mencionara los 35 años que había trabajado para construir esto. Nada que hablara de los empleados que consideraba mi familia. Nada que reconociera que esta empresa poseía alma, no solamente cifras. Esa noche no pude conciliar el sueño. Me levanté varias veces a caminar por la casa pensando en todo lo sucedido. Era verdad que me había convertido en un obstáculo. Era cierto que mi metodología de trabajo ya no servía. ¿Realmente era mejor para todos que me apartara? A las 3 de la madrugada tomé una decisión definitiva. Fui a mi estudio privado, abrí la caja fuerte y extraje todos los documentos de mis inversiones secretas. Los dispuse sobre el escritorio y los observé uno por uno. 40 millones de pesos. 40 millones que había acumulado trabajando inteligentemente durante décadas. 40 millones que mi familia desconocía completamente que existían. 40 millones que iban a transformar todo radicalmente. Si ellos deseaban jugar con números, yo les mostraría números verdaderos. Si querían hablar de patrimonios, les enseñaría lo que constituía realmente un patrimonio significativo. Si querían tratarme como un anciano que no comprendía negocios modernos, les demostraría que había estado realizando negocios internacionales mientras ellos todavía asistían al colegio. El lunes siguiente, contacté al doctor Herrera, mi abogado de confianza, y le expresé: «Doctor, active el plan completo que preparamos. Ha llegado la hora de que mi familia conozca quién soy realmente». Esa noche, extraje de la caja fuerte todos los documentos que había estado guardando durante años. Títulos de propiedades en 4 ciudades diferentes. Comprobantes de inversiones en el extranjero. Estados de cuenta de bancos internacionales. Contratos de sociedades que había establecido en otros países. Todo lo que había estado preparando para proteger mi patrimonio del día en que algo así pudiera suceder. Si mi familia creía que yo era solamente el propietario de una distribuidora local, estaban profundamente equivocados. El lunes siguiente, llegué temprano a la oficina y realicé las llamadas que transformarían todo. La primera fue a la inmobiliaria que administraba mis propiedades comerciales en otras ciudades. Señora Rodríguez, habla Alberto Vázquez. Deseo que ponga en venta inmediatamente las 4 propiedades. Sí, las 4. A precio de mercado, pero necesito ofertas concretas esta semana. La segunda llamada fue a mi banco en el extranjero. Sí, quiero repatriar todo el dinero de las inversiones internacionales. Sí, todo. Necesito que esté disponible en cuentas locales antes del viernes. La tercera llamada fue la más trascendental. Contacté al doctor Herrera. Doctor, active el plan completo. Necesito que los documentos estén listos para el miércoles y quiero que cite a toda la familia para el jueves a las 5 de la tarde en su oficina. Está completamente seguro, don Alberto. Esto va a cambiar todo radicalmente. Doctor, yo construí todo esto para mi familia. Pero si mi familia no me respeta, entonces tendrán que aprender a valorar lo que pierden. El martes, Sebastián vino a mi oficina con una carpeta repleta de papeles. Don Alberto, preparé toda la documentación para su retiro. Son formalidades legales. Firme aquí y listo. Los papeles que me convertirían en un jubilado en mi propia empresa. Los papeles que le otorgarían a él todo el control que había estado buscando. Sebastián, le expresé, quiero que mañana vengas con Mónica a una reunión en el estudio del doctor Herrera. Hay algunas cuestiones legales que debemos definir antes de firmar cualquier cosa. ¿Cuestiones legales? ¿Qué cuestiones legales?
Asuntos relacionados con la transferencia de la empresa. El doctor Herrera maneja todos mis temas patrimoniales. Quiere asegurarse de que todo esté en orden. Perfecto, don Alberto. Mejor que todo quede bien documentado desde el principio. No tenía la menor idea de lo que se avecinaba. Esta mañana, mientras regaba los tomates en mi jardín, pensé en todo lo que había sucedido en estos 2 años. Perdí una empresa que había construido durante 35 años. Perdí una hija que creía que me conocía. Perdí un yerno que creía que me podía manejar. Pero gané algo más valioso. Gané respeto por mí mismo. Gané la certeza de que nunca más iba a permitir que alguien me tratara como si fuera un estorbo, sin importar quién fuera esa persona. Gané una compañera que me elige todos los días, no porque me necesite, sino porque quiere estar conmigo. Gané una nueva familia que me recibió con cariño genuino. Y sobre todo, gané la tranquilidad de saber que puedo empezar de nuevo las veces que haga falta. Cuando Sebastián me dijo que dejara de fingir que era el dueño, tenía razón en algo. Yo estaba fingiendo. Estaba fingiendo que me conformaba con migajas de respeto en mi propia casa. Estaba fingiendo que era normal que me apartaran de las decisiones en mi propia empresa. Estaba fingiendo que el amor familiar justificaba cualquier humillación. Pero cuando dejé de fingir, cuando mostré quién era realmente, todo cambió. No solo les mostré que tenía más dinero del que imaginaban, les mostré que tenía más dignidad de la que ellos me reconocían. Les mostré que tenía más opciones de las que me daban. Y a ti, que me escuchaste hasta aquí, que me acompañaste en esta historia, quiero que te lleves algo importante. Si alguien te dice que estás fingiendo ser lo que realmente eres, tal vez es momento de dejar de fingir conformidad. Si alguien te trata como si fueras un estorbo en tu propia vida, tal vez es momento de mostrarle lo que se pierde. Si alguien da por sentado que vas a aguantar cualquier cosa porque los quieres, tal vez es momento de enseñarle que el amor no es sinónimo de sometimiento. La vida es demasiado corta para gastarla con personas que no reconocen tu valor. Y nunca es demasiado tarde para reclamar el lugar que te mereces. Yo tenía 68 años cuando decidí que ya no iba a fingir más. Tenía 68 años cuando elegí mi dignidad sobre la comodidad familiar. Tenía 68 años cuando descubrí que podía ser feliz sin la aprobación de quienes creía que más me querían. ¿Y tú? ¿Hasta cuándo vas a fingir que estás conforme con menos de lo que mereces? ¿Hasta cuándo vas a permitir que te traten como si fueras un personaje secundario en tu propia historia? Al final, lo más importante no es cuánto tienes en el banco, sino cuánto respeto tienes por ti mismo. Y ese respeto nadie te lo puede dar ni quitar. Ese respeto solo depende de ti. Hoy, mientras el sol se pone sobre mi jardín en Toledo, con Mercedes a mi lado y una vida nueva por delante, puedo decir con certeza, tomé la decisión correcta. No fue fácil, no fue rápida, pero fue necesaria. Y si mi historia sirve para inspirar aunque sea a una persona a defender su dignidad, a reclamar su valor, a no conformarse con migajas de respeto, entonces todo lo que viví habrá valido la pena. Porque al final del día, lo único que realmente importa es poder mirarte al espejo y sentirte orgulloso de quién eres y de las decisiones que tomaste. Y yo, Alberto Vázquez, a mis 70 años, puedo hacer exactamente eso. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.